Utilizas lo que sabes para hacer las cosas de manera diferente. En México hacen las obras más caras del mundo y las de menor calidad. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. El pensamiento disruptivo, lateral disruptivo, pensar fuera de la caja, es básicamente lo mismo. Lo que te invita es a utilizar el set de herramientas que tienes y emplearlas de otra forma. En México piensan que darle a todos es lo correcto. No, tienes que apoyar a los que tienen posibilidades de generar un cambio. Todos somos ineptos en una parte de nuestra vida o en muchas. ¿El presidente de la República tiene pensamiento disruptivo? Yo creo que sí. Yo creo que es una persona que tiene un pensamiento disruptivo. Hay muchas formas de generar el pensamiento disruptivo. Una de ellas es, hay que leer. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al canal Novus TV, donde podrás adquirir un granito de arena en un gran mar de conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos. Hoy estamos estrenando el capítulo número 3 de la primera temporada. Y como siempre le estamos diciendo, traemos un tema súper interesante, pero súper interesante. Miren, nacemos, empezamos a aprender, tenemos un cuerpo que trae, donde podemos hacer movimientos de todo, o sea que podemos trasladarnos a cualquier lugar que queramos. Así también tenemos un cerebro que funciona con electricidad y en el cual se generan pensamientos y sentimientos. También la parte de conocimientos nos va a generar parte de nuestra memoria. ¿Qué parte es interesante? Es que traemos un pensamiento que vamos adquiriendo, que es un pensamiento lineal. Y déjenme platicarles un ejemplo. Nacemos y empezamos a conocer lo que es un balón, una parte esférica. Y creemos que es la forma que debe ser siempre o que siempre fue un balón. Pero imaginemos que a alguien se le ocurrió otro tipo de balón y lo hizo en una forma oval, como el caso del fútbol americano. Eso es pensamiento disruptivo, que es el tema que vamos a tratar. Ese hermoso tema de dejar de pensar linealmente, salir de tu zona de confort y hacer y pensar otra forma de poder hacer las cosas. Eso es el pensamiento disruptivo. Pero yo no soy el experto. Yo sé que mis acciones he hecho mi pensamiento disruptivo, que significa he interrumpido así bruscamente algo y he hecho algunas acciones. Pero bueno, no soy el experto. Hoy va a estar con nosotros una gran persona, un gran personaje, un gran amigo, un hermano. Una persona que tiene la experiencia en lo que es el pensamiento disruptivo y que sé que al final de este programa vas a tener en tu mente lo que es pensamiento disruptivo. Sé que lo conoces ya, pero ahorita lo vamos a reafirmar y va a haber ejemplos, parte de la historia del que hoy nos acompaña. Él te va a lograr transmitir todo eso y lo vas a apreciar. Pero antes que nada recuerde que hay que darle like, dedito hacia arriba y también suscribirse. Hoy es gratuito, mañana también será gratuito, pero no olviden. Bueno, déjenme presentarle en este caso a mi gran amigo, a Eric José Ramírez David. Él es licenciado en idiomas. Fíjense, nomás le voy dando parte de su currículum. Licenciado en idiomas. Él tiene una maestría en filosofía de la Universidad de La Habana. También tiene otra maestría de la Universidad de Olmeca que se llama Administración de Empresas para Ejecutivos. Y tiene un caudal, y eso sí me voy a basar y no lo voy a decir todo, voy a decir una parte de él. Tiene diplomas, cursos y talleres. Mencionaré algunos. Tiene diplomado en programación neurolingüística, una herramienta para el cambio. Lo tomó en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También en la UNAM tomó un taller de negociaciones.
El diplomado de programa avanzado en vinculación efectiva y transferencia de tecnología. Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. Para que vean, ustedes vayan viendo. Curso de recaudación en el Centro de Recursos Internacionales. Innovación en acción en herramientas para microemprendimientos. Ha dado tutorías en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Humanismo en Educación Integral en la Ibero de Puebla, Modelo Académico Flexible Integral en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y en su experiencia laboral ha sido coordinador del Departamento de Intercambio y Promoción Académica, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, responsable de vinculación académica en México con el Youth American Business Trust y la OEA, responsable de rectoría de la Universidad de Negocios de aquí de Tabasco, profesor de asignatura de medio tiempo, jefe de departamento académico de la Universidad Popular de la Chontalpa, ahí me salté otras cosillas más, socio fundador de Multiservicios Empresariales y Agropecuarios del Sureste, asesor en la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola y Agroindustrial en el programa de Mujeres en el Desarrollo Rural en los municipios de la región de los Ríos y la Chontalpa, gerente de operaciones del Grupo Empresarial y Comercial del Sureste, SASB, profesor de asignatura y tiempo completo en la Universidad Olmeca, gerente de LT para la región 7, de Oxford University Press, Jarla de México, y entre otras actividades, director general. Bueno, la verdad que tiene mucho, ahora sí, como toda persona que nacemos queremos aprender, y parece que nunca se acaba el conocimiento porque es un mar de conocimiento. Por eso, el estar con nosotros es la aportación de un granito de arena en ese conocimiento, ese gran, inmenso conocimiento, pero algo sobre todo que son cosas interesantes que te pueden servir, que te pueden servir. Y déjame nomás comentar, él habla 3 idiomas, el nativo, que es el español, habla inglés y también habla francés. Y ha hecho viajes, tiene mucha relación, que tampoco lo dije acá, es con la comunidad de Israel. Y lo voy a mencionar porque fue socio, presidente, vicepresidente del Club Shalom, Asociación de Becarios del Gobierno de Israel en México. Es decir, el amigo, mi hermano Eric, tiene muchas buenas relaciones y ahí es donde él, que ahorita nos va a platicar, ha empleado el pensamiento disruptivo. Salir de su pensamiento lineal, pensamiento disruptivo. Pero bueno, Eric, bienvenido y te agradezco de corazón. Sabes que te aprecio mucho y te aprecio mucho que hayas tomado tu tiempo. Yo sé que ahorita vienes por negocios y déjame hacerle hincapié. Él es tiapaneco, es tabasqueño, pero ahorita anda en plan de negocios, viaja periódicamente aquí a Tabasco, viaja a otras partes de la República por las empresas en las cuales es el socio. Y hoy se tomó el tiempo de estar con nosotros y compartir una parte de sus conocimientos, porque quiero aclararles que tiene más conocimiento, que más adelante lo vamos a amarrar para que también venga y les diga, oye, también otra cosa más. Eric, gracias, mi hermano. Carnal, pues te empiezo haciendo la pregunta para que pongamos contexto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el pensamiento disruptivo? Bueno, el pensamiento disruptivo tiene... Pero te voy a comentar algo, ¿eh? Sí. Y también para todos ustedes. No buscamos algo acartonado. Un lenguaje muy fresco, muy sencillo, como tú lo sabes hacer, ¿no? Sí, sí. Sí. Te digo, para que no rebusques. No te preocupes. El pensamiento disruptivo generalmente lo podemos conocer como pensar fuera de la caja. Es lo que coloquialmente la gente dice. Perdón, nomás, ¿la caja qué es la caja? La caja es ese cuadrado que traemos todos en la cabeza que tiene que ver con la formación que tuvimos. Nosotros tenemos de forma tradicional una línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento nos va llevando a, si estudié Derecho, pues entonces voy a hacer una maestría en Derecho Procesal y luego un doctorado en Amparo, y eso es un pensamiento lineal. Si estudiaste medicina, igual y estudias ortopedia, igual y estudias después microcirugía, pero todo tiene que ver con lo mismo. El pensamiento lineal es ese. Vamos así. Vas en una sola línea. El pensamiento
lateral, también se le llama así. El pensamiento disruptivo, lateral, disruptivo, pensar fuera de la caja, es básicamente lo mismo. Lo que te invita es a utilizar el set de herramientas que tienes y emplearlas de otra forma. Tú hablabas ahí de mi formación académica. Yo soy de formación licenciado en idiomas. Cuando estudié había 3 terminales. Podías estudiar turismo, o sea, todo lo que tenía que ver con los idiomas y el turismo. Podías estudiar comunicación, que tenía que ver básicamente con traducción simultánea, con ese tipo de temas. Y podías estudiar educación, que tenía que ver con enseñanza de lenguas extranjeras. Yo tomé la terminal de educación porque me gusta dar clases y entonces empecé a dar clases. Eventualmente conseguí trabajo, como lo mencionaste, en una empresa que se llama Oxford University Press. Es una casa editorial, es la casa editorial de la Universidad de Oxford, que es uno de los principales generadores de conocimiento para la enseñanza de inglés. Y entonces, pues dicho en buen castellano, yo vendía libros. Muchos amigos o amigas que estudiaron conmigo me decían, oye, pero ¿para qué estudiaste para dar clases si acabaste vendiendo libros? Para ellos no tenía lógica porque su pensamiento era lineal. Decían, si estudié para dar clases, pues doy clases. Bueno, yo estudié para dar clases, daba clases, pero además las herramientas que me dieron durante la carrera me permitieron tener análisis, poder revisar los libros y decir, de acuerdo a las características de este grupo en particular que tiene esta población, este segmento de esta universidad o de esta prepa, pueden utilizar este libro que culturalmente es más adecuado para lo que están haciendo, va a tener más significado y entonces va a ser mucho más sencillo que lo entiendan. Y va a facilitar el trabajo del profesor y del alumno. Porque imagínate que además de tener que aprender un idioma que no es el tuyo, te están hablando de una estrella de rock que es famosísima en Europa, pero aquí no conoce a nadie. O te están expresando cosas como, y es que la Capilla Sixtina, cuando no conoces ni la catedral. Entonces hay que contextualizar y eso lo podía yo hacer porque sabía analizar los libros. Eso es pensamiento lateral. Utilizas lo que sabes para hacer las cosas de manera diferente. Y ser productivo, porque técnicamente hablando, pues yo ganaba mucho más vendiendo libros que dando clases. Es pensamiento lateral. Y de ahí, ¿qué otra experiencia más podemos plantear como pensamiento disruptivo? ¿Qué otra experiencia más de tu haber? Porque ahorita planteé y ya viste que yo lo veo y digo, wow. Bueno, los últimos 10 años pasados, bueno, 9 realmente, estuve trabajando para la UNAM en un centro de investigaciones. Hacía yo recaudación de fondos, negociaba convenios y, pues soy licenciado en idiomas. Entonces, eso se supone que es trabajo de un abogado como tú. Pero, pues, aproveché los conocimientos que tenía, me hice de las herramientas que me hacían falta y entonces, en este momento conozco la jerga legal de los convenios. Y puedo revisar y generar un convenio y eso es algo que si le preguntas a mis compañeros, a los que estudiaron conmigo en la universidad, en la terminal, en enseñanza de lenguas extranjeras, dicen, oye, pero es que tú eres maestro de inglés, ¿qué haces haciendo convenios? Bueno, también hago convenios en inglés y en francés. Ahí utilizo los idiomas. Yo no tuve una formación lineal. Mi formación fue más transversal. Yo estudié lenguas que tienen que ver con cualquier área del conocimiento. Donde sea que participes, tienes que ver con los idiomas. Después estudié administración de empresas, que también tiene que ver con todo. Uno tiene que administrar, no importa dónde esté. Incluso hay administración del hogar. O sea, es tan básico como eso. Después estudié filosofía, que la filosofía, sobre todo la que nosotros tomamos, porque Sí, compartimos banca, tuvimos el gusto. Gracias. Lo que te enseñan no es la teoría de Platón y la teoría de Aristóteles y el discurso del método. Realmente no fue lo que nos enseñaron. Lo que nos enseñaron es que nos dieron
una formación metodológica importante que nos permite, pues básicamente hacer las preguntas correctas. O sea, generar los cuestionamientos que nos acerquen a la verdad, de alguna forma. Sea que puedan ser respondidos por nosotros o por la gente con la que estamos, o bien que sean planteados a la otra edad, al interlocutor con el que estés, y ese otro, pues haga lo propio. Ahora, tú mencionaste hace rato, déjame voy a regresar un poquito, comentabas la caja y yo te pregunté qué es la caja y es salir de la caja de lo que estamos encajonados. Lo que tú me estás comentando es que a pesar de tu formación, la formación que tuviste en tu licenciatura, todo lo más que le fuiste agregando te ha servido para acrecentar tu pensamiento disruptivo. Sí, claro. Es decir, son herramientas que te han servido para ello. Otra pregunta que te quiero hacer, muy independientemente de lo que es pensamiento, es, ¿lo planeaste eso? Ah, no, Nada. juro que no. Fíjate que fue muy curioso. Perdón, déjame hacer paréntesis. Yo te hago la pregunta porque pues, yo de origen soy ingeniero bioquímico en alimentos Ajá. y ejerzo la carrera de Derecho. O sea, y que se lleva Derecho con... Bueno, pero bueno, disculpa, y también vas a disculpar porque se va a estar interrumpiendo. No te preocupes. Pero sí, ahora sí, dime, platícame esa parte. Fíjate que no hubo una planeación. O sea, uno no se mete a estudiar idiomas pensando en dar clases para acabar haciendo convenios. La realidad es que no lo hace uno. No hay forma. Yo me interesé en la administración de la educación. Empecé como profesor y eventualmente me fui interesando por roles administrativos. Trabajé varios años en la Universidad Olmeca y cuando tuvieron una situación económica complicada, pues empezaron a hacer despidos y básicamente nos pidieron pues nuestra colaboración para irnos porque pues, no tenían lana, era la realidad. Era una crisis, fue una crisis muy fuerte y el doctor Lácides García, que seguramente lo conociste, un colombiano, un tipazo, el difunto esposo de nuestro actual presidente municipal, Lácides me llama a su oficina y me dice, oye Eric, pues tengo que deshacerme de todo lo que no sea básico. Y tú eres un profesor de tiempo completo y si bien tienes mucho trabajo, pues no te puedo seguir pagando lo que te pago porque la verdad es que sí me pagaban muy bien. ¿Para qué me quejo? La neta es que sí me pagaban muy bien. Y y negocio con él la liquidación. Me fui como con un poquito menos del 50% de lo que me tocaba. La verdad es que yo siempre quise mucho el Ácides. Él fue mi asesor de la tesis. Bueno, no, el presidente del tribunal donde defendí mi licenciatura, mi tesis de licenciatura. Entonces, pues la verdad es que mucho cariño y mucho respeto. Le digo que sí, que está bien, que me voy con eso, que con eso estaba yo satisfecho. Y a él, como un gesto de buena voluntad, porque la verdad es que no lo puedo tomar de otra forma, me dijo, oye, ¿no te interesa estudiar una maestría? Y le digo, me acabas de correr, o sea, ¿de dónde voy a sacar para estudiar una maestría? No te burles. Y me dice, no, o sea, realmente a mí no me cuesta nada darte un lugar en un grupo y becarte al 100% como parte de tu paquete de liquidación. Y le dije, sí, por favor, anótame. Y entonces sí estudié administración de empresas. Había dos opciones. A mí me pareció que estudiar administración me iba a dar más elementos para ampliar mi espectro laboral y desencajonarme de, pues solo sirves para maestro de inglés. Entonces así llegó la maestría en administración de empresas y la maestría en filosofía no fue diferente, o sea, fue más o menos igual. Me reúno con el rector, me dice mañana te tienes que presentar en tal lugar. Arquímedes, tú lo conoces bien, que era nuestro rector en la UPC. Y pues yo llegué al grupo y dije, pues me van a dar un curso, ¿no? Y cuando tengo el receso, me reúno con el que era director académico, también amigo nuestro, en paz descanse, Manuel Aiza, y me dice, no, es que estás en el grupo de maestría. Y yo, ¿cómo? Le dije, acabo de terminar la otra maestría hace 15 días. O sea, déjame descansar.
Me dijo, es ahora o nunca, y no te están preguntando si quieres. Y yo, ok. Y entonces sí entré a filosofía. Juro que nada fue planeado, pero yo creo que si tú te dejas como fluir con la vida te va sorprendiendo. Entonces, pues apliqué la del gordo en tobogán, levanté las manos y me dejé ir. Así que, Así. pero sí debe influir, insisto, es que yo estoy con la parte de que el pensamiento disruptivo es salir de su zona de confort. Sí, Ujú. efectivamente, o sea, las circunstancias se fueron dando y me dejé llevar, pero ahí debe haber algo de pensamiento. Te voy a decir qué es lo que pasa. Yo tuve una infancia de las que ya casi no hay. O sea, es muy, muy difícil tener una infancia como la que yo tuve. Yo, pues soy de Teapa, tú lo sabes perfecto. Mi casa era la última casa del pueblo. O sea, acababa mi casa y empezaban los potreros. Mis vecinas eran vacas, toros, nauyacas. O sea, Ahí empezaste a practicar los idiomas. sí, esas eran mis vecinas. Entonces, yo soy el más chico de mis hermanos. Prácticamente crecí solo. La hermana que me sigue me lleva 5 años. Y yo tenía muy cerca el río, a unos kilómetros. Ya que tengo, Así es. muy famoso aquí. Entonces, yo nada más tenía que subir el cerro y bajarlo para llegar al río. De hecho, mi casa, si bien era la última casa del pueblo, era la primera casa del cerro. O sea, el cerro empezaba antes de llegar al terreno de mis papás. Y ahí empezaba a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces yo solía irme a nadar al río solo desde que tenía como 6 años. Para mí era la aventura de ir al río. Y muchas veces fui caminando al río y no pude llegar. Y entonces yo me regresaba y decía, pues mañana voy. Porque se había desgajado el cerro, porque había llovido mucho y no había paso, porque los arroyos de arriba del cerro estaban inundados y no dejaban pasar el camino, por cualquier cantidad de cosas. Pero yo creo que esta formación que me hizo ir e ir e ir e insistir y en no enfadarme, me dio, pues me dio elementos de formación. Porque al final de la historia, lo que he hecho eh, me ha abierto un montón de puertas, básicamente porque no tengo ningún antecedente. O sea, yo cuando llegué a estudiar idiomas, pues a lo más sabía decir pollito chicken. Tardé 15 días en empezar a entender a mis maestros. Todo el mundo juraba que yo no terminaba el semestre. Pero, ¿por qué estudiaste? ¿Por qué no te fuiste a otra? Ah, porque me eché un volado. Porque se hizo volar. Es en serio, o sea, yo te estoy hablando con la neta. Había 2 filas, estaba Ciencias de la Educación, estaba Idiomas. Ciencias de la Educación estaba atiborrado, Idiomas no. Y dije, pues suena bien. Y entonces estudié idiomas. Literal, fue un volado. No, no es broma, fue un volado. Eh, Quizá es una forma poco ortodoxa de tomar decisiones, pero la verdad es que me ha funcionado. Simplemente me he dejado llevar. Entonces, a los 15 días empecé a entender a mis maestros, porque todas mis clases eran en inglés. Y entonces yo me la pasaba viendo qué hacían los demás para copiarles. O sea, no copiar sus respuestas, sino copiar qué fue lo que dijo que hay que hacer. Ah, hay que hacer esto. Así era. Y la verdad es que hubo una compañera a la que quiero muchísimo, que fue la que me ayudó a navegar por todo eso, porque ella era muy buena y me vio tan perdido que dijo, ay, este pobre venadito. Y la verdad es que me enseñó mucho. O sea, se sentaba conmigo pacientemente a explicarme. Y sin que yo te ofenda, por delante dijo, bajo del cerro. Pues es que pues, me habían bajado del cerro, literal, literal, no era metafórico el asunto. Realmente yo no entiendo el pensamiento lateral, debo ser muy franco, sino hasta que me voy a Israel. Porque yo siempre había tenido una forma de pensar que me generó muchos conflictos laborales, la verdad es que sí, porque
Desafortunadamente la sociedad no está acostumbrada a que pienses fuera de la caja. O sea, ellos quieren que tú hagas así. Y yo siempre estaba pensando cómo hacerlo más fácil, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más rentable. Y muchas veces cuando presentaba yo mis propuestas, pues hubo jefes que no lo tomaron a bien. Hubo jefes que sí, la verdad es que estoy profundamente agradecido. Arquímedes fue uno de ellos. La verdad es que fue muy paciente conmigo, me toleró muchas tonterías, porque yo era muy contestatario, o sea, yo soy muy cuestionador. Y él, por Dios que me tuvo paciencia. Yo creo que otro jefe me habría mandado la goma a la primera. Y cuando llego a Israel, llego a estudiar innovación. Y la primera clase que tengo tiene que ver con pensamiento disruptivo. Y entonces todo empezó a tener sentido en mi cabeza. Porque dije, claro, es que no es que yo pensara mal, es que estaba yo pues en el país equivocado. Es como aquello de si pesas 110 kilos aquí, pesas como 50 en otro planeta. Pues el problema no eres tú, es el planeta. Estás en el planeta equivocado. Un poco fue eso. Entonces fue muy reconfortante porque aparte me permitió pues hacer las paces conmigo. Porque sí es muy difícil que tú traes, vamos a decir que tu ardilla girando a cierta velocidad y de repente te topas con otro que pues traen un hámster viejito que va con bastón y dices, pero muévete. Sí puede ser muy desesperante. Entonces es difícil, pero cuando entendí que realmente mi forma de pensar no es que estuviera mal, es que verdaderamente, culturalmente fue un reto. De hecho, la gente con la que yo trabajo ahorita es gente que tiene formación en el extranjero. La que es la socia jefa del despacho donde trabajo, trabajó 30 años en China. Entonces, ella y yo nos comunicamos en el mismo idioma, porque traemos una línea de pensamiento muy parecida. Y de repente tenemos broncas con los que tienen formación como más local, porque traen pues todo el tema latinoamericano. A mí si no me habla 2 días, pues yo estoy a toda madre, quiere decir que no he hecho algo mal. O sea, si me habla es o porque me necesita o porque la regué. Si me necesita, pues estoy muy contento, respondo y resuelvo. Si la regué, pues no estoy muy contento, pero me la aguanto. No hay nada que hacer. Entonces, ella también tiene pensamientos disruptivos. Sí, totalmente. No. A ver, ahorita que hablaste ahorita me pareció muy interesante. Cuando salimos, y déjame salir, pensar que esa caja, Ujú, o esa forma te digo, de que tengamos de pensar, y salimos al extranjero, y depende también qué país, ¿no? ujú, Quiero pensar qué país, es como romper en nuestro esquema de claro. nuestro pensamiento lineal a un pensamiento disruptivo, o sea, algo brusco, algo que interrumpe bruscamente, y eso es complicado regresar, ¿no? Regresar con gente que tenga ese pensamiento lineal, esa gente que no quiera cambiar, Mira, que no quiera salir de su zona de confort. O sea, yo sí lo veo, ¿no? Yo veo, sí y no. A ver, ilustra, no, por favor. fíjate que hay muchas formas de generar el pensamiento disruptivo. Una de ellas es, hay que leer. O sea, la gente que lee tiene más facilidad para meterse en un rollo de pensamiento disruptivo y poder pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque de repente tu cabeza se vuelve un crisol y entonces vas mezclando ideas de filósofos, de pensadores y, y empiezas a ver los ojos, el mundo con los ojos de otro. Y eso te empieza a generar el pensamiento. Yo leía mucho de niño. Pues en esa época no había televisión, o sea, no llegaban las señales. Podías tener una tele, pero ¿qué agarrabas? No agarrabas nada, a menos que tuvieras una antena parabólica. Y lo que sí había en mi casa, había muchos libros. Yo empecé a leer a los filósofos a los 9 años. O sea, yo me acuerdo haber leído a Bruno Traven, por ejemplo, cuando tenía como 8 años. La rebelión de los colgados, por ejemplo, es la canasta de cuentos mexicanos.
Empecé a leer a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir como a los 12 o 13, porque me robaba yo los libros de mis hermanos que eran todos más grandes, porque yo quería saber qué estaban leyendo. O sea, la verdad es que muchas de esas cosas ni siquiera las entendí en ese momento, sino que ahora que me voy topando con ellas al pasar el tiempo y con la vida, dices, neta, esto leía yo, qué bueno que no me malviajé porque tenía todo por hacerlo. Pero primero tienes que leer. Si tú fomentas la lectura en un niño, le estás dando herramientas para que su cerebro tenga buen material y pueda tener un pensamiento disruptivo sano, bueno, Entonces, propio. hay que meterle algo. Hay que Claro. meterle algo. Fíjate que ahorita me recuerda mucho a un gran amigo, un arquitecto de Tabasco, que él daba clases y él lo que le decía a los alumnos era, tienen que leer, porque si no le meten nada, ¿qué sale, no? Así Y es la es. parte, ¿no? La parte Sí. de la gente que pueda reflexionar y pensar, y yo insisto, en salirse y ver el mundo, que Claro. sería esa parte, la parte disruptiva. Claro. Y otra cosa que puedes hacer es aprender idiomas. Y esto lo aprendí estudiando idiomas. El cerebro y los lenguajes tienen dos capas, básicamente. Una capa que se llama pensamiento profundo, que tiene que ver con las ideas. Quieres saludar a alguien, quieres expresar cómo te sientes, quieres comunicar lo que quieras comunicar. Y otra que son las estructuras superficiales. Las estructuras profundas lo que nos dan son ideas. La estructura superficial es la forma en la que comunicamos esa idea. No saludamos igual a nuestros amigos, también depende de la edad, que a nuestros padres, que a nuestros hermanos, que a nuestros jefes. En lo profundo todos son saludos. En lo superficial puede ser buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda? En buen tabasqueño, quisite, Y sí te puede. quisite pues. En chilango, ¿qué tranza con la balanza? O sea, hay tantas formas de expresar lo mismo, pero depende mucho del contexto en el que nos encontremos lo que vamos a usar. Entonces, el que tú aprendas otro idioma, lo que va a generar es, en lugar de que tengas dos capas, vas a tener tres. Porque una capa es el tejido pues, del español, que es nuestra lengua madre, pero, por ejemplo, los indígenas que hablan español y que hablan sus lenguas, el tzotzil, el celtal, el tojolabal, el chol, el yocotán, el náhuatl, que es el de acá, tienen una estructura de pensamiento muy interesante. Que se les hace fácil aprender otro idioma, ¿no? Claro, porque una vez que aprendiste el siguiente idioma, tu cerebro ya generó la estructura de pensamiento y entonces las sinapsis se empiezan a generar de otra forma. Y entonces generas pensamiento disruptivo. La realidad es un poliedro, o sea, la realidad no es una, aunque lo sea, porque la realidad cambia cuando la ves tú y cuando la veo yo. Fíjate que yo siempre he dicho y que la realidad, o sea, efectivamente, ¿no? Eso que acabas de decir, que de diferentes realidades y a pesar de que es como en este momento que estamos, ¿no? Tú tienes tu realidad ahorita y yo tengo mi realidad acá. Aunque nos cambiemos, yo me siento allá y tú acá, nuestras realidades son diferentes, ¿no? En este caso, pues yo estoy platicando contigo y tú nos estás llenando un montón de información de conocimientos y tú estás ahí. Y yo siempre he dicho, todos tenemos la facultad de poder crear nuestras propias realidades. Sí, es claro. decir, tenemos un día donde nos despertamos, desayunamos, comemos lo que sea, pero cada quien lo hace como quiera que sea su realidad. Y eso sigo insistiendo, eso también es parte del ser, de tener un pensamiento disruptivo, o la parte de disrupción es la parte de creatividad o algo de... Mira, el pensamiento disruptivo tiene que ver con eso que acabas de comentar, pero de una forma diferente. Ve, el pensamiento disruptivo me permite entender que si tú estás parado frente a mí y yo veo un 6, seguro tú ves un 9. Y los dos estamos viendo lo mismo. Y los dos tenemos razón.
y los dos estamos equivocados, porque es la perspectiva desde donde estamos viendo el objeto. El pensamiento disruptivo te permite entender eso y te Por los permite, conocimientos que tengas, ¿no? Sí. claro, Pero entonces te permite moverte a través de la realidad y empezar a ver diferentes enfoques y dices, ok, aquí pues tenemos un teléfono, pero este teléfono no solo es un teléfono, es una cámara fotográfica, es una grabadora de voz, es un reproductor de música, es una computadora, procesa textos, es un arcade para jugar, es hasta para pegar cosas. O sea, es tantas cosas como tú quieras hacerlo. entonces, quienes han tenido, ahora sí, pensamientos disruptivos son aquellos que han logrado hacer lo que estás comentando, ¿no? O sea, como el creador Ujú. del teléfono, ¿no? Nunca, una plática que tuvimos, decías que él nunca pensó, se imaginó el cómo iba a Yo, llegar. yo estoy seguro que Graham Bell efectivamente nunca se imaginó que su invento iba a estar emparentado con una cámara fotográfica, mucho menos con un radio. O sea, no, jamás le pasó por la cabeza. Es más, nosotros cuando salieron los primeros celulares, tú los recordarás, es más, eran ladrillos. Y no sé si recuerdas, a mí siempre que me acuerdo de esa canción me da mucha risa, que cuando salieron los primeros celulares salió uno medio corrido, música como norteña, que decía, voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad, porque los romanos andaban con sus tablillas, o sea, era común, entonces me parecía tan jocoso el tema, tan, tan cagado, para decirlo en buen castellano. O sea, es que, pero ese teléfono, cuando hicieron ese teléfono, fue absolutamente disruptivo. Si ese teléfono se sentara junto a este y este le contara el viaje que ha sido, o sea, todas las etapas del teléfono, cómo ha ido cambiando, desde, digo, yo me acuerdo que había unos teléfonos Nokia que eran, o sea, a prueba de todo, o sea, eran inmortales. Y un día a alguien se le ocurrió ponerle una lamparita. Yo moría por tener un teléfono de esos porque decía, wow, y tiene lámpara. O sea, ¿sí me explico? A final de cuentas, eso es el pensamiento disruptivo. Ese es el resultado del pensamiento disruptivo. Pero si nos vamos más para atrás, pues sí, hay la teoría, porque realmente no hay pruebas, de que en las cavernas golpeaban dos piedras para generar chispas y que esto generara fuego. Pero igual el mismo golpe que generaba chispas, cuando las piedras eran cristales de lava, generabas puntas de flecha, o navajas, o hachas. Y así fuimos saliendo de las cavernas. Pero tuvo que haber ese, sí, yo insisto y te voy a seguir repitiendo, tuvo que haber ese pensamiento disruptivo, es decir, yo, regresando a las cavernas, entonces, me imagino al tipo sentado, tranquilamente yendo a cortar un fruto o algo y satisfacer el hambre, y se puso a pensar, bueno, ¿y cómo le hago para matar ese rinoceronte que va ahí, o ese dinosaurio? ¿Cómo le hago, no? Entonces empezó a pensar, o sea, salir de su confort, o sea, de su parte sedentaria, Para lograr algo más. para pasarse a la parte nómada o la parte de ser cazador, ¿no? O sea, es decir, el pensamiento disruptivo, aunque es un concepto, un tema Nuevo. nuevo, porque eran de los años 90, del siglo Sí. pasado, en realidad es de la humanidad. Es la base del Es la base crecimiento de la humanidad. Yo creo que sí. El pensamiento disruptivo es lo que nos sacó de las cavernas y nos trajo aquí. No hay otra cosa. Sí. Y fíjate que aquí te a colación, hablando de cavernas, la alegoría de la caverna de Platón. ¿Recuerdas? Bueno, Sí. ¿la viste que está un personaje, está dentro de una caverna y voltea hacia donde hay una luz y está viendo que hay figuras y todo? Y no se atreve a salir, no se atreve a salir, no sabe qué va a pasar allá. Entonces, yo esa alegoría que platica Platón muy acertadamente en el libro de la República, me parece muy interesante porque es eso, es el salir de su zona de confort o de temor, ¿qué hace? Por eso cuando ya viste que saliste de Tabasco,
y te fuiste a la Ciudad de México y luego a Morelos, bueno, por donde andas y has estado por parte del mundo, este, te atreviste a salir, pero por esos tipos de pensamientos. Porque si tú hubieras dicho, no, allá los que viven allá y, y esa parte a mí me... Mira que eso que comentas es interesante, es cierto. Aunque, Cuando, perdón, que se piense que puede ser circunstancial. Yo creo que es parte también de tu pensamiento. mira, sí y no. Sí es circunstancial, porque a final de cuentas las circunstancias se nos presentan a todos los días. Que me acuerdo con- Pero es parte de tu pensamiento porque tú decides si las tomas o no. Yo pude haber dicho, no, pues no me voy. porque no sale de tu zona de confort, de tu pensamiento lineal, o sea, de tu pensamiento de Exactamente. tu Yo cajita, pude haber ¿no? dicho, No, no me quiero ir a Israel porque ya leí y ahí dicen que matan gente. De hecho, pues realmente gente matan en todos lados. O sea, estamos. no hay para dónde hacerse. Una, dos. Sí hay muchos mitos, así como en el extranjero hay muchos mitos de lo que pasa en México o de lo que pasa en Colombia o de lo que pasa en Guatemala o de lo que pasa en Estados Unidos. La gente de repente piensa, no, pues el sueño americano y entonces me voy a ir porque allá me voy a hacer rico porque pagan en dólares los Estados Unidos tienen un problema terrible de gente viviendo en la calle en verdadera pobreza y no están viviendo el sueño americano, o sea, ese no existe, pero esa información no nos llega realmente a nosotros. Mucha gente en el extranjero dice, es que vivir en México y que todos son narcos y que dices, no, a ver, espérate, no. Eh, siempre hay como Una distorsión, preconcepciones. una distorsión de la realidad. Pues Sí, o sí, percepciones, como estás comentando. sí, y la percepción tiene que ver con lo que a final de cuentas puede salir o no de un lugar. Eh, todos tenemos una percepción, cada percepción es diferente. Por eso te decía yo, si bien la realidad es un poliedro. Y lo que tú ves de la realidad es lo que tienes enfrente. Y tiene 8.000 millones de caras más. Digo porque ya estamos arriba de los 8.000 millones. Sí, Qué horror. una población, ¿verdad?, mundial. Es terrible. 8.000 Entonces, millones de personas. fíjate que, bueno, yo me conecto con el pensamiento disruptivo cuando llego a Israel y entonces empiezo a entender cómo funciona. Ah, y entonces empiezo a entender que literal no es que yo estuviera equivocado, porque la verdad es que sí pensaba yo que estaba bien jodido. Así como, es que yo de qué pinche planeta soy. Pues Bajarle a un planeta. igual y ni siquiera había planeta, hasta yo creo que el Principito. Pero empiezas a entender que la realidad no es una, que de alguna forma tú puedes ir forjando tu realidad y que solo es cosa que vayas tomando las decisiones que te lleven a ese punto. Y así es como empiezo a trabajar como más fuertemente el pensamiento disruptivo. Cuando me invitan a irme a la UNAM, yo sí te lo comenté, o sea, yo conozco al investigador este, que es un gran amigo ahora, Rodolfo Uribe Iniesta, que de hecho es especialista en el tema de Tabasco, ¿sabes? Es muy Le bueno. mandamos un saludo y esperemos que a ver cuándo nos acompañe. Pues cuando venga le digo, Bienvenido será. le digo que si puede venir contigo, porque es un tipazo, es un tipazo. Entonces, yo conozco a Rodolfo, me invitan a conocerlo, a tomarme un café con él, y el café se convirtió en comida, y la comida se convirtió en cena, y luego le dije, me tengo que ir porque tengo que hacer otras cosas, pero me encantó conocerte, y como a los 15 días me habló y me dijo, oye, fíjate que me acaban de nombrar secretario académico del Centro de Investigaciones donde trabajo, y yo, pues, felicidades, bien por ti, Échale ganas. vales mil. Y me dice, oye, fíjate que hay un puesto para hacer vinculación, que es lo que tú haces. Y le dije, ok, entonces quisiera que te vinieras a trabajar conmigo. Y le dije, sí, está bien. Me dijo, no, a ver, espérate, es que no sé ni cuánto te voy a pagar. Le dije, ¿qué puesto es? Me dijo, es una jefatura de departamento. Y dije, sí me alcanza para vivir en Cuernavaca, no te preocupes, sí me voy. No, piénsalo. No, ya lo pensé, te dije que sí. Te hablo en la tarde. Igual mi respuesta va a seguir siendo sí, pero está bien, hablamos en la tarde. Y ya en la tarde platiqué con él y me fui a Cuernavaca
solté todo y dije, pues si hay que empezar de cero, pues uno empieza de cero y no pasa nada. Más de las naves. Y entonces, así es como acabó en Cuernavaca, haciendo vinculación para la UNAM. Yo venía de trabajar con la Organización de Estados Americanos, con el Young America's Business Trust, que es se llama Fondo Empresarial de Jóvenes de las Américas, y hacía yo la vinculación para el YBT en México, la vinculación académica. Y entonces iba yo a hacer lo mismo que estaba haciendo, pero mejor pagado. Y dije, pues, ¿cómo va? Y así empecé. Estando allá me empecé a meter en vinculación empresarial, que es lo mismo que haces cuando haces vinculación entre dos universidades, nada más que haces vinculación entre dos empresas o una empresa y el gobierno, y esto te ayuda a generar proyectos. En el caso de las universidades son recursos extraordinarios, en el caso de la vinculación empresarial son unidades de negocio. Y de hecho, actualmente a lo que me dedico básicamente es a la vinculación empresarial, que ese es otro tema. Exactamente. Ese es otro tema. Todavía no, Esa es otra no historia. te abras porque hay un tema muy interesante que vamos a tratar con él, que ya está platicado, pero es otro tema. Un tema que todavía no queremos decirle sobre qué es, pero es sobre, es, y me sabe un poco de lo que estamos platicando ahorita, pero es un tema que va a ser muy interesante porque aparte que él domina el tema, pues él es así, no, no va a ser teoría, va a ser la teoría y la práctica con el practicante. Eso, pero esa es otra historia, diría aquí Eric. Pero a ver si sigue platicando más. Entonces, si te pones a ver, yo empiezo como profesor de lenguas, luego me meto en temas de administración, luego me meto en temas de filosofía, luego estudio innovación. Nada tiene que ver con nada, pero todo tiene que ver con todo. Como te decía yo, las lenguas están relacionadas con cualquier campo de conocimiento, la filosofía también, la administración también, la innovación también. Y entonces vas creando una forma de pensamiento pues atípica, porque, por ejemplo, tú a mí me cuentas un problema, incluso un problema personal, y tú me estás platicando y yo estoy generando soluciones. O sea, en mi cabeza lo que está pasando es eso. Y conforme más información me das, más voy generando una solución. Y cuando terminas de contarme, te digo, oye, ¿y por qué no ves tal cosa? ¿Y por qué no haces esto? Pero para poder generar todo eso, yo necesito estar como muy informado científicamente, tecnológicamente, pues incluso hasta emocionalmente, ¿no? O sea, yo leo muchas cuestiones de psicología, leo mucho de innovación. Ahorita he estado trabajando temas de agua y pues no tiene nada que ver ni con los idiomas, ni con. O sea, Pero por tú sabes ejemplo, que el agua es la que se toma fresca, de sí, limón, muy fresca. y ahorita estamos haciendo proyectos de Relacionado al agua. limpieza de agua. Wow. Y entonces eso no tiene nada que ver con ninguno de los temas anteriores, pero sí son parte de mi formación, porque al final de cuentas, cuando me enseñaron a negociar, me dijeron, es que no puedes negociar si no sabes. Y dices, ok, sí, porque si no, ¿qué negocias? Y entonces eso me hizo volverme como más ávido lector de algunos temas, sobre todo los temas en los que yo estaba más interesado, ¿no? Y desde ahí vas generando más conocimiento, y este conocimiento que vas generando, más las formaciones, más las perspectivas que vas tomando de cada uno de los temas, porque los idiomas me permitieron ver diferentes caras del poliedro, pero la administración también, y no eran las mismas, eran otras. Y la filosofía me permitió ver otras. Y la innovación me permitió. Entonces, en este momento, yo veo una situación, como te decía yo, tú me planteas un problema y te empiezo a bombardear con soluciones. Puedes probar esto, puedes probar aquello, ¿qué tal si le ves por aquí? ¿Qué tal si le ves por allá? Y busca uno soluciones creativas, que eso es la innovación. Ahora, este, y déjame ponerte un ejemplo que tú viviste cuando entraste en la UNAM. Tú me platicabas de los procesos, ¿no? Que tú cómodamente, si tú hubieras seguido con lo que hacían ahí, pues
ahí te lo habías podido llevar tranquilamente. Pero es a donde yo insisto que, que el pensamiento lineal hay que salirse al pensamiento lateral, como comentaste, y buscar soluciones, que sería el pensamiento disruptivo. Pero ahora platícame de eso. Yo nomás Fíjate que yo llego a la UNAM, cuando yo llego, el departamento que me dan se llama Intercambio y Promoción Académica. Básicamente hace vinculación, recauda fondos y hacen convenios. Con lo que me topo es con que el proceso para hacer un convenio se llevaba alrededor de 6 meses. Yo traigo una formación que es parte iniciativa privada y parte trabajo en gobierno y operan diferente. Entonces, yo puedo pensar como en toda la parte procesal que tiene el trabajo con gobierno, porque entonces si le tienes que avisar a fulanito y a menganito y a prenganito, y entonces si le subes y le bajas, y tengo un pensamiento más pragmático que tiene que ver con la iniciativa privada que dice, resuelve ya. Entonces traigo estas dos, entiendo este y entiendo este. Cuando llego y empiezo a revisar los procesos, los árboles de procesos, el diagrama de flujo, exactamente. Los diagramas de flujo de cómo se hacían los convenios, me di cuenta de que había procesos que no tenían por qué estar como estaban. O sea, se montaba como un flujo, pero decía, es que este proceso no requiere ninguno de los anteriores. O sea, yo desde aquí puedo generar y puedo generar y tengo 3 procesos corriendo al mismo tiempo que me van a cortar 4, 5 meses de trabajo. Y lo que hice fue eso. Bueno, además, si recuerdas que te conté, yo no sabía escribir un convenio, sabía negociarlos, porque eso fue lo que me enseñaron en YBT, cómo negociar un convenio. Y recuerdo mucho al abogado, ahora un muy buen amigo, José Luis Güemes se llama. José Luis, llego con él, tenía yo 3 días en el puesto. Y le digo, buenas tardes, mira, soy fulanito de tal, me acaban de contratar en el CRIM para hacerme cargo de los convenios y pues tengo que hablar contigo para ver todo ese tema. Y entonces me recuerdo que me respondió muy fastidiado, qué bueno, porque hay mucho trabajo y otro abogado no nos cae mal. Y le dije, es que yo no soy abogado. Y entonces así con su cara de, ¿cómo? Y le dije, pues no me dijeron que ser abogado era requisito para el puesto. Entonces el otro estaba montado en cólera, ¿no? Y aparte tenía fama de ser muy, muy, muy enojón. Y no es que no lo fuera, sí era bastante enojón, pero generalmente tenía razón para hacerlo. La realidad es esa, ¿no? Sí, de repente le bataban cosas que decía él, pues que esto no se hace, ya saben que no se hace, ¿para qué lo hacen? Pero bueno. Le dije, pero mira, yo te prometo que si tú me explicas, yo no soy pendejo y entiendo. O sea, sí, para pronto. Sí, sí, o sea, ¿para qué le vas a dar vueltas? No sé, pero si me explicas, no soy pendejo y entiendo. Y me comprometo a que vas a ver una evolución. Y le dije, ¿y si en 6 meses no la ves? Yo te entrego a ti mi renuncia. Y me dijo, a ver tu convenio, ya. No, esto está mal. Y empezó echando madres. Esto no sirve, me destrozó. Me lo destrozó. Toma tú. Ok, me fui, revisé todo lo que me había puesto, hice todas las correcciones y lo bajé. Ya se ve decente. Segundo convenio. Llego y se lo entrego. Y entonces empezó a revisar y se dio cuenta que no había cometido ninguno de los errores que había cometido en el primero. Me dice, pero esto está mal. Sí, pero eso yo no sabía que estaba mal. Al tercer convenio ya no venían ni los errores del primero ni los del segundo. Como por el quinto convenio se dio cuenta de que sí, efectivamente, ni era pendejo y sí ponía atención. Y la verdad es que hicimos muy buena mancuerna de trabajo. Le estoy profundamente agradecido porque él me enseñó mucho. O sea, un hombre metódico, muy inteligente y bastante buen abogado, debo decir. Es mi perspectiva. Y
mis convenios pasaban sin problema. O sea, yo llevé un proceso que tenía alrededor de 6 meses en promedio, es decir, que podía durar más o podía durar menos, pero el promedio eran 6 meses, a tener convenios en menos de 20 días. Wow. Entonces, incluso me acuerdo, hubo un convenio que era así como archi urgente. Tú conoces el tema de los cierres presupuestales. Entonces, cuando se va a cerrar el presupuesto es it's now or never. De Fox. No, aquí era antier, antier. Okay. Antier. Y entonces me entregan el convenio y le digo a la directora, ¿para cuándo es? Y me dice, lo necesitamos firmado el viernes. Y le dije, no sé si se pueda. Y me dijo, ese no es mi problema, es el tuyo. Una mujer súper exigente, pero brillante. La verdad es que mis respetos. Me hizo sufrir, pero aprendí un montón. Un día le dije en un informe, hablando con el rector, porque hablaron de lo que habían hecho en mi departamento y me acerqué a platicar con ellos al final y le dijo, le dije, es que ella me ha enseñado que tengo capacidades que no sabía que existían en mí. Porque cuando te ponen así y no hay opción, tienes que resolver. Y entonces me puse a resolver el convenio y pues me lo entregaron el lunes y el viernes se lo dejé en su escritorio firmado. Por todos. Ya. Listo para mandarse a depósito. Y el viernes, después de que entregamos los convenios a la contraparte, nos liberaron el recurso, porque aparte ese era el último día para hacerlo. O sea, el lunes ya no podían liberar el recurso. Y el sábado tampoco, porque era no laborable. Entonces, sí, el que yo aprendiera a mover este proceso me permitió reducir los tiempos. Muchísimo. Digo eso y la verdad es que trabajé muy bien con la gente, me apoyaron mucho. Al principio, debo confesar, no fue de buena gana, pero sí se dieron cuenta que a final de cuentas podía sacar el trabajo y lo sacaba bien. Entonces eso nos permitió trabajar muy bien, muy bien. Nosotros hicimos en el centro como cerca de 130 convenios en 8 años. Eso es mucho, es poco. Es el índice más alto que he tenido Coordinación de Humanidades. 130 convenios. En 8 años. ¿Sí? Porque si te pones a ver que un convenio se lleva como 8 meses, y pero además es la queja de la iniciativa privada para vincularse con universidades públicas. La queja es que yo necesito una respuesta hoy. Y el hecho de que yo entendiera ambos procesos me permitió aplicar la agilidad que tenía por experiencia en la iniciativa privada, respetando los procesos que tenía de trabajar en gobierno. Y entonces empalmas. Y todo funcionó mucho mejor. Pero todo esto también tiene que ver con la formación. Y no la formación en leyes, que nunca tuve, sino la forma en la que te vas apropiando del conocimiento, cómo lo integras y cómo lo utilizas, a veces hasta para cosas que no parecen tener ningún sentido con la versión original. O sea, yo cuando empecé a estudiar administración, no me imaginé que todos los preceptos que había, porque aparte era una maestría con un perfil ejecutivo, que no como las maestrías de ahora que se llaman ejecutivas, porque solo vas el fin de semana, sino que lo que nos enseñaron a nosotros fue para tomar decisiones de director. O sea, como ejecutivo de una organización, cómo tomas las decisiones, cómo revisas un estado financiero. No nos enseñaron a hacerlo. Bueno, más o menos, intentaron enseñarnos, pero realmente lo más importante era cómo lo analizas, cómo lo lees, dónde están las fallas, cómo las puedes detectar. Que normalmente en otras maestrías lo que te enseñan es, y entonces para hacer un estado financiero tienes que poner esto y el moñito rojo y el marquito azul, y a nosotros no. A nosotros nos dijeron,
olvídate del moñito rojo, olvídate del marquito azul. Estos puntos son los que te van a permitir saber si un negocio es rentable o no. La perspectiva era totalmente diferente, era una perspectiva de análisis. Entonces, todo esto tiene que ver la forma en la que crecí, todo lo que leí, el hecho de que haya estudiado idiomas. Si bien parece que mis decisiones han sido un poco cosa del destino, la verdad es que no me imagino otro camino. Yo te comenté en algún momento, yo quería ser químico, farmacobiólogo o ingeniero químico. O sea, yo me veía de niño en un laboratorio con la bata blanca y haciendo experimentos, ya sabes. Sí, 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 sí. También esa parte. Y la verdad es que hoy que volteo digo, no, no tengo el toque que se requiere para hacer eso. Porque sí me queda claro que para ser investigador bueno necesitas tener un trastorno obsesivo compulsivo o no la haces. Si no, en cuanto te topes con un problema, lo sueltas. Y fíjate que algo que me marcó mucho es algo que me enseñó una maestra, la maestra María Elena, no sé si viva, me dio clases en la universidad, de mis primeras clases. Porque como yo no hablaba inglés, lo que te comentaba hace un momento, entonces yo llegaba a hablar con los maestros y tenía que hablarles en inglés. Y entonces yo usaba mímica, usaba gestos, usaba dibujitos, usaba lo que fuera, pero no podía hablar español. Inglés. Y no, español, no podía hablar español, tenía que hablar en inglés. Y entonces me dijo algo que en verdad me cambió la vida. Me dijo, if you can say something in one way, look for another. Si no puedes decir las cosas de una forma, busca otra. Y me explicó el tema de las estructuras profundas y superficiales. Y dices, claro, o sea, ¿por qué me tengo que casar con una idea si puedo buscar opciones? Y entonces empecé a trabajar más en eso. Y no sabes lo útil que es si quieres avanzar en la vida. Si tú lo que quieres es un trabajo en el que trabajes de 8 a 4 y tengas un sueldo fijo y un retiro después de 45 años de trabajar en una empresa, pues el pensamiento lineal es lo tuyo. Vete derecho y llega. Y te muevas. Pero si realmente lo que quieres es hacer las cosas diferentes, porque además se pueden hacer, o sea, nuestra realidad no es la realidad. Cuando regresé de Israel, me reuní con el consejero político del embajador, un muy buen amigo, se llama Eldad Golan, que ahora es embajador de Israel en Honduras, si mal no recuerdo. Me decía Eldad, ¿qué te pareció el curso? Y yo le dije, pues estuvo bien, ¿no? Estuvo más o menos. Pues yo ya traía 2 maestrías, no era mi primer rodeo. Y había estudiado con gente de muy buen nivel. O sea, yo tuve profesores, tú los recordarás, que tenían publicaciones con Humberto Eco, con Noam Chomsky. Que dices, puta, o sea, ese es otro nivel. Y se me quedó viendo con cara de, o sea, no te ves impresionado, no te ves como el resto de la gente que llega así como de... Y le dije, mira, la verdad es que, si te he de ser franco, lo que me enseñaron ahí, con 4 o 5 mil pesos en libros, o sea, ni la mitad de lo que me costó, una cuarta parte de lo que me gasté en el boleto de avión, lo habría resuelto. Y entonces su cara de sorpresa pasó a enfado. Acabaste de picar la costilla. Sí, totalmente. Y le dije, lo que no tiene precio es verlo funcionar. Una cosa es que tú leas el libro de la Startup Nation y otra cosa es que te metan a los engranes y te digan, esto funciona porque este engrane jala con este engrane jala con este engrane jala con este. Digamos que mis conclusiones, después de estudiar allá, después, digo yo, estoy muy conectado con los judíos. Yo dirijo una organización que se llama
Center for Innovation México-Israel, que es un centro de capacitación que tiene proyectos México-Israel de innovación. Yo soy el director en México de la organización. Tenemos un presidente que está en Israel y tenemos otros socios que son todos ex becarios. Realmente ellos aplicaron el esquema de su desarrollo agrícola a la economía. En México aquí regamos por aspersión. O sea, tú mandas la línea de riego, le abres a la llave y que caiga el agua donde tenga que caer. Y te vas. En Israel no tienen agua. Entonces, han llegado a tal punto, han movido tanto al estado del arte, que lo que hacen ahora es que en una planta le ponen electrodos. Ese electrodo va registrando el crecimiento en la planta y sus ciclos. Entonces, ellos pueden definir a qué horas la planta recibe mejor los nutrientes. Y a esa hora le mandan la gotita con los nutrientes. O las 2 gotitas o las 10 gotitas que necesita. Fíjate qué cabrón. O sea, le dan a cada planta en un plantío de 100 hectáreas lo que cada planta necesita. Y no nomás tiran agua a lo tarugo. Yo, uno de los trabajos que tengo, que tú mencionaste, fue en Sedapop, en desarrollo agropecuario. Y trabajé con mujeres, pero estuve yendo mucho a campo. Tengo una mamá agrónoma y un papá amante del campo. Entonces, o sea, no había forma de que no acabara yo de alguna forma metido ahí y con conocimientos. Entonces, de repente, si tú analizas la forma en la que hemos trabajado en México el riego es por aspersión. Pero económicamente, ¿cómo se dan los apoyos al campo? Tenemos $1,000,000 para 1,000,000 de personas, pues denle $1 a cada uno. Y ya. Fuimos justos porque cada quien recibió $1. No, eso no es justicia. Eso es estupidez. Porque estás derrochando el dinero y no va a lograr ningún resultado. En Israel tienen una oficina, me hace mucha gracia, que se llama el científico en jefe. Cuando me dijeron que se llamaba así, dije, puta, se quebraron la cabeza. La oficina de científico en jefe analiza los proyectos que se presentan, evalúa, genera una serie de evaluaciones para los participantes, para los que presentaron el proyecto. Y entonces, si tu proyecto es viable, pero además tú cuentas con las capacidades porque se requieren, tú eres emprendedor, eso para quien no te conozca seguro no lo sabe, pero todo aquel que te conoce sabe que siempre estás buscando qué más hacer. Necesitas tener como determinadas características para ser emprendedor, que no todos tienen. Y entonces dicen, es que tenemos este proyecto que es buenísimo, que va a generar 300 empleos, que necesitamos $1,000,000 y con ese $1,000,000 de entrada garantizamos la operación 5 años. ¿Ok? Te hacen los estudios, resulta que tú tienes todo para ser emprendedor y que el proyecto proceda y te apoyan para hacerlo. Entonces, te apoyan económicamente. No me acuerdo cuánto está, pero era como el 70 o el 80% del valor del proyecto lo pone el gobierno. Y tienes que devolvérselo a peso. O sea, por cada shekel que ellos metan, tú regresas uno. De uno a uno. ¿Sí? Y el otro 30%, 20-30%, consiguen a un inversionista. Un inversionista que es un empresario. Un empresario que sabe perfectamente a qué te vas a enfrentar porque él tiene una empresa. Entonces él te puede guiar para que no la cagues. Yo sé que me estás hablando de un ejemplo, ¿no? ¿Mm? Algo real, pero eso nada más está haciendo en Israel, eso que me platicas, o son inversiones de otro.
O sea, los empresarios que mencionas son de otros países. No, fíjate, no sé si, no sé si, el contexto, pero ese no sé me si, parece muy interesante. no sé si actualmente lo estén haciendo con otros países. Yo estudié ahí hace 10 años. Este, pero sí es muy sorprendente ver cómo operan, porque tienes a una persona que te va guiando, un mentor, que es el empresario, que si el proyecto no funciona, él pierde su lana. Entonces él tiene que garantizar que el proyecto funcione, porque además él se metió solito, ¿sabes? Nadie le dijo, oye, tú ven, mira, yo te ofrezco. No, ¿Qué estás haciendo ahorita? Vente, no. Entonces, el beneficio social es que creaste 300 empleos por 5 años. Si el proyecto funciona, pues a ti te van a devolver tu lana. Si el proyecto no funciona, pues no funciona, se perdió. Pero, ¿por qué no funcionó? Y además no perdiste todo tú. Y en el peor de los escenarios, cuando menos generaste 300 empleos con ese dinero. ¿Qué es lo que no se hace en México? En México piensan que darle a todos es lo correcto. No. Tienes que apoyar a los que tienen posibilidades de generar un cambio, a los que tienen posibilidades de generar una empresa que funcione. A esos son los que hay que apoyar, porque ellos son los que van a generar el empleo. Y no esta concepción que tenemos de, es que el gobierno tiene que conseguirme trabajo. No, el gobierno no está para conseguirle trabajo a nadie. No es su papel. Está como para los medios, ¿no? Hablo de infraestructura, carreteras, Crear las condiciones, seguridad pública, o sea, esas condiciones es trabajo del gobierno. Así como no es trabajo del diputado ver que te pavimenten la calle. No, el trabajo del diputado es legislar. O sea, qué buena onda que hagan gestión, pero no le pagan para eso. correcto. Entonces, tenemos una estructura gubernamental que es muy hostil con el empresario. Y no me refiero a la de este sexenio, me refiero en líneas generales ha sido una estructura predominantemente hostil para el empresario, porque abrir una empresa es un suplicio. Y entonces, y el SAT, y no, y regrese mañana, y saca la cita, y es que me dieron la cita para dentro de 3 meses. En Israel tienen una oficina en la que tú entras tu solicitud hoy y mañana vas a recoger tu permiso. Así de cañón. ¿Cómo incentivas la generación de empresas si no les das facilidades para formarse? ¿Por qué hacerlo un suplicio? O sea, el gobierno pretende trabajar con los informales. ¿Por qué no les facilitas las cosas para que se inscriban? En lugar de decir, y ahora por ley todo mundo a los 18 años se tiene que dar de alta, que me parece una pavada. Pavada, para los que no lo saben, es como una estupidez, pero suena menos feo. Es una pavada. O sea, ¿de qué te sirve llenar de papeles a la gente? O sea, eso es casi, casi terrorismo. Y es que no puedes recibir recursos porque entonces, si tu abuelita te transfiere, como no es tu papá o tu mamá, tienes que pagar impuestos. Dices, güey, es el regalo de cumpleaños de mi abuela. No inventes. Entonces, sí parece ser que hay esta búsqueda de generar un complejo, un pensamiento complejo. A ver, déjame agregarle. ¿No será que están generando más que un pensamiento complejo, un pensamiento disruptivo, pero en forma negativa? Inverso. Inverso, ándale. Sí, Sí, porque fíjate que deberían ser más creativos, o sea, fíjate lo que tú estás comentando. Sí, o sea, bueno, sí, nos vamos así que en el ejemplo que estás platicando, que suena interesante para meterlo en nuestro tema de pensamiento disruptivo, digo, quienes están en la cabeza o quienes están dirigiendo, que le piensen cómo podemos sumar a esa gente. fíjate O sea, que lo piensan, es decir, fíjate que la parte simple es que todos tenemos que pagar impuestos, que todos debemos estar registrados, que todos, ok, esa es la parte de la cajita, ¿no? Si me salgo y digo, espérame, sí, tienen que hacerlo, pero estos son los beneficios, pero,
Es el pensamiento de beneficio, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú le enseñas a la gente que hay un beneficio por ser legal, es más fácil que la gente se sume. Mira, yo, yo no me gusta mucho hablar de política, Y yo tengo porque no tengo ganas de hablar, siento ganas de hacer comentarios, pero fíjate que me reservo. Yo te voy a poner un caso que a mí me generó como mucho ruido. Cuando empezaron con el tema de traer a los cubanos para trabajar como médicos en México, yo prácticamente no veo noticias, pero de repente mi mamá estaba muy enganchada con esa noticia y entonces me la tuve que chutar varias veces. Y entonces todo el mundo decía, no, es que no pueden, porque entonces sí necesitan. Y yo veía que el presidente pues no les decía ni pío. Un día platicando con mi mamá, me dice, es que ¿por qué están haciendo eso? Le dije, mamá, porque se puede. No se puede. Ve lo que dijeron. Le dije, mira, la diferencia en el enfoque que están haciendo los periodistas y el enfoque del presidente es que el presidente está buscando los cómo sí y ellos están buscando el por qué no. Cuando tú buscas los cómo sí, ¿qué crees que vas a encontrar? Pues vas a encontrar cómo sí. Si tú quieres buscar los por qué no, pues vas a encontrar los por qué no. Los por qué no van a tumbar al cómo sí, no. Es una pérdida de tiempo. Porque ¿de qué me sirve ponerme en conoso, o sea, acérrimo con un comentario? Si estoy de acuerdo o no, es irrelevante. El punto es, ¿se puede o no se puede? Le decía, mamá, la UNAM tiene convenios con la Universidad de La Habana y prácticamente todas las universidades en Cuba. Y de hecho, las universidades cubanas tienen convenio con un montón de universidades en México. ¿Sí? Eso quiere decir que si tú estudiaste medicina en La Habana, puedes llegar a México y decirle a la UNAM, oye, yo quiero sacar el trámite de equivalencia. Y no necesitas hacer nada. O sea, solo llegas y lo solicitas y entonces te piden tu tira de materias, tú la presentas, ven la promoción, ven el convenio, si entra en la promoción y dicen, ah, sí entra. Y te dan tu resultado de equivalencia y con ese vas a sacar tu cédula. No tienes que hacer nada. Eso es todo lo que hay que hacer. Y es un mecanismo que tiene 50 años. Mientras el presidente se enfocó en ver una solución a una cuestión que él quería lograr, no me voy a meter en si estaba en lo correcto, si era bueno, si era malo, eso es irrelevante. Hablo de las perspectivas. Cuando tú te enfocas en el cómo sí, es más fácil lograrlo. ¿Por qué? Porque estás buscando los cómo sí. Hay un psicólogo gringo que me cae muy bien, Simon algo. En alguna ocasión vi un video de él y él hablaba de que había salido a Central Park a correr con un amigo suyo. Y entonces iban corriendo y de repente vieron una fila donde había un letrero de que estaban regalando pretzels. Y entonces le dijo, mira, 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 están regalando pretzels. Y entonces el amigo le dijo, ¿ya viste la fila? Y le dijo, sí, pero están regalando pretzels. Y el amigo, sí, pero ¿ya viste la fila? Y son las perspectivas, o sea, te enfocas en lo que quieres o en lo que te impide alcanzar lo que quieres. Porque eso es lo que hace la diferencia. Y eso tiene que ver con el pensamiento disruptivo también. El presidente de la República es un tipo brillante de muchas formas. Hay que reconocérselo. Te voy a hacer la pregunta si me la quieres contestar o no, no hay problema, ¿eh? Porque no vayamos a herir susceptibilidades. ¿El presidente de la República tiene pensamiento disruptivo? Yo creo que sí. Yo creo que es una persona que tiene un pensamiento disruptivo. Si de alguna forma, ¿Escucharon eso? si de alguna forma te fijas, él no piensa de manera
normal. O sea, de repente suelta cosas y todo el mundo salta. Pero él cuando suelta algo, ya él está 3 pasos adelante de eso que soltó hoy. Es una realidad, es un tipo brillante. O sea, al César lo que es del César. Algunas de sus políticas no me cuadran, no estoy de acuerdo con ellas. Digo, esta parte de repartir el dinero para todos me parece que es un desperdicio, pero es mi perspectiva. Creo que se puede hacer diferente. Eh, Él menciona en su libro, si mal no recuerdo, el tema de los kibbutz. Los kibbutz son una organización extraordinaria y son absolutamente comunistas. Es el comunismo más puro que hay. Platícales qué significa kibbutz. Bueno, un kibbutz es una organización, cuando se crea el Estado de Israel, pues era muy poca gente, básicamente era desierto, y entonces generan como grandes extensiones de tierra, bueno, grandes entre comillas, el país tiene 22,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Pero generan extensiones de tierra que se ocupan para desarrollar proyectos agrícolas, agroindustriales, industriales, tecnológicos, de diferentes tipos, turísticos incluso. Entonces, estas organizaciones son comunas. Una comuna es donde todo es de todos y nadie es dueño de nada. Así como dicta el comunismo puro, o sea, el comunismo puro. Tú llegas al kibutz y cuando te vas con tu ropa y lo que puedas haber ahorrado. Todos reparten las actividades. Un día te puede tocar cocina, otro día te puede tocar lavar baños, otro día te puede tocar trabajar en el campo. Si tienes una especialidad, bueno, potencializan lo que ya sabes hacer y bueno, tratan de explotar eso para el beneficio del kibutz. Pero por ejemplo, la gente no cocina en su casa. Todos llegan a un comedor que es una galera enorme, o sea, sí, muy bonitas. Haz de cuenta, buffet de all inclusive en Cancún, porque hay de todo. Y tú llegas y te sirves y comes. Y no, ni siquiera te preocupas por lavar los trastes. Porque mientras tú estás ocupado sembrando en el campo o atendiendo a las vacas o haciendo trámites en Tel Aviv, pues otros están preocupados por la cocina y otros porque los baños estén limpios. Y las actividades se dividen entre todos para generar esta dinámica de unión. Cuando tienen que tomar decisiones, el voto de cada uno es igual de valioso. Y toman decisiones entre todos. Es como el ejido mexicano, nada más que allá sí lo hicieron funcionar. Porque no tenían de otra. Solos no iban a poder. Entonces, el kibutz es esta comuna, te pagan un sueldo, pero no tienes que pagar gas, luz, agua, teléfono, no pagas nada. El internet es gratuito. Autosustentables. Sí, De esa forma, ¿no? sí. Entonces, si te fijas, esa es pues la forma más pura de comunismo. No creo que en ningún lugar del mundo haya un comunismo más puro que ese. Los países comunistas eran todo menos comunistas, porque sí había élites. Sin embargo, cuando funcionan, o sea, hacia el interior son comunistas, pero hacia el exterior son unidades de negocio. Y entonces tienes kibbutz que están especializados en turismo porque están muy cerca de Belén o entonces tienen hoteles y entonces tienen actividades y tienen guías de turistas y son dueños de camiones. O hay quienes están en zonas más agrícolas como en la Galilea y entonces tú llegas ahí y ves los enormes viñedos, ves las fábricas de cerveza. De hecho, a mí me tocó estar en un kibutz donde, ¿cómo se llama este? Hay un empresario norteamericano que fue de los primeros hombres más ricos del mundo, que tenía su fábrica de partes para aviones. Y hay de todo. Entonces, eso es un kibutz. Este, ¿Ya nos pasamos? no lo sé. No, de verdad que yo
Pues, digo, a mí me encanta la cultura, ¿no? La cultura, y digo, si no puedo salir, los tengo que abrevar de alguien, ¿no? Puedo decir, si tengo que ver algún programa, algún tema que me agrade, o tengo que ver alguna serie que me traslade o piense en otro tipo de cosas, pero pues qué mejor que tener un ser viviente de carne y hueso que yo aprecio mucho y que tiene una gran experiencia, que nos puede transmitir todo ese conocimiento en vivo y que sobre todo tengo la oportunidad de estar cuestionando, ¿no? Probablemente fui reiterativo y lo seguiré siendo reiterativo en ese pensamiento disruptivo. Me gusta y algo que me gustaría que concluyeras con algunos ejemplos así, porque ahorita me platicaste algunos, ¿no? De eso, los kibbutz son pensamiento disruptivo de cómo hacer algo fuera de esto, aunque se salen, vuelven a caer en esto, ¿no? O sea, porque el estar ahí Dan la vuelta. da la vuelta y vuelven a caer, o sea, como un círculo virtuoso, desvirtuoso, lo que sea, ¿no? Este, pero a ver, platícame, ya para que vayamos cerrando, porque la verdad que a mí me pareció muy interesante lo que nos has comentado y bueno, te agarrar va a estar un poco complicado, que yo sé que va a ser tu esfuerzo. Pero coméntame algunos ejemplos más de pensamiento disruptivo de algunas empresas que, Ok. eso, ándale, que pudiéramos observar y decir, ah, mira, es real ese pensamiento. Mira, ejemplos de cuando el pensamiento disruptivo se ocupó y cuando no se ocupó. Mira, por ejemplo, Airbnb es dueña es la organización de renta de habitaciones más grande del mundo. Tiene más habitaciones que nadie. Y no es dueña de un solo cuarto. ¿No es dueño de un solo cuarto? No, solo operan la plataforma, la estructura y van administrando. Es todo lo que hacen, porque cada quien es dueño de su propio cuarto, de su propio espacio que renta, y ellos simplemente funcionan como un enlace y generan una unidad de negocio, o sea, ganan dinero de ahí. Eso es utilizar el pensamiento disruptivo a favor, utilizar el pensamiento disruptivo en contra. A Blockbuster llegó en algún momento Netflix y le dijo, oye, mira, ¿qué te parece si tú y yo, nosotros, si somos uno mismo? Y Blockbuster se rió de Netflix. ¿Dónde está Blockbuster hoy y dónde está Netflix? Es cuando no usas el pensamiento disruptivo, cuando eres incapaz de adelantarte a lo que está pasando, dejas de ver las tendencias. Hace 10 años, BlackBerry dominaba el mercado. Hoy, no sé, creo que todavía siguen haciendo teléfonos, pero prácticamente nadie los compra. Y lo mismo pasó con Kodak. No se pudieron trepar a tiempo, porque además a ellos se los ofrecieron antes que a nadie, porque eran los reyes de la fotografía digital. Y hoy la fotografía digital está en todos lados, menos en Kodak. Fíjate que aquí te voy a traer a colación un dicho popular de los indios de Dakota que dice que si el caballo que montas ya se murió, bájate. O sea, lo que me estás comentando es un claro ejemplo de ese dicho muy interesante. No montaron caballo muerto. Así es. No llegas a ningún lado. Porque Pero, además, pero ¿qué pasa? O sea, bueno, fíjate que ahorita mencionas de grandes empresas. En los años 80, no sé si leíste alguna vez un que se llamaba La Excelencia, En busca de la excelencia. Sí, En busca de la excelencia. Es un libro de los años 80 donde hablaba mucho de los japoneses, porque en los 80 los japoneses, wow, y todo, ¿no? Y ya los apagaron. Pero siempre, y hablaban de ejemplos en aquella época de IBM, de todo eso, y cómo los japoneses avanzaban. Yo creo que por eso, esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos de decir, bueno, tú tienes tu sector de mercado muy bien, o sea, acaparado, pero yo creo que hay otros mercados que no estás atendiendo y que yo los voy a atender, y a veces crecen esos mercados que absorben a los otros mercados, ¿no? Como lo estás hablando de Kodak, de la fotografía, ¿no? Con los teléfonos. Para mí, tú lo has comentado muy acertadamente en la charla, ¿no? El teléfono celular
Y es que también el teléfono celular es pensamiento disruptivo que viene a colación lo que veíamos en las películas de Santo, ¿no? Y Blue Demon. Blue Demon, ¿dónde estás? Santo, Santo. Superagente 86, Ah, no. el zapatófono. Ándale, Claro. entonces, yo creo que quien hacía todo eso ya tenía la visión, o sea, es decir, Mm. ya imaginaban o sea, de que se podía hacer algo, pero seguían en su parte. Hasta que alguien sí lo meditó, lo reflexionó y dijo, lo hago. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hace algún tiempo leí una noticia, ignoro si es cierta, porque de repente en el internet hay mil cosas que no lo son. Y hablaban sobre, no sé si viste la película de Nosotros los Nobles, y donde se burlaban mucho del personaje este de gasolina a domicilio. Y entonces llegas y con tu camión y les vas a despachar la gasolina directo en su casa y no van a tener que salir y les vas a cobrar un porcentaje. Bueno, en Estados Unidos el servicio existe. Sí existe. Sí, lo hicieron después de la película. A alguien se le... Y todo el mundo, te digo, yo recuerdo que hubo N cantidad de memes en internet burlándose del... Y ¡pum! Pues sí, o sea, a final de cuentas lo que hoy dicho es una estupidez, mañana puede ser perfecta realidad. Seguramente leíste 20.000 leguas de viaje submarino. Pero fíjate que antes ese tipo de novelas como que estás, Ujú, de Julio Verne, sí. pues estás platicando, era ciencia ficción. Sí. Sí. Y ahorita son cosas realidades, ¿no? Digo, yo insisto con el teléfono y todos bromeamos, Santo, ya estoy aquí cerca, y hablábamos así, ¿no? Porque era el reloj. Fíjate, el reloj que era teléfono, pero... Bueno, los nuevos smartwatch, los iWatch, tú, aunque no traigas tu teléfono, el reloj te sirve para responder llamadas. alguien está ahí por aquí, ¿no? Sí, para que te... Yo digo, la verdad es que a mí me parece demasiado, no. Yo tuve un reloj de esos cuando salieron y lo usé como 3 meses y dije, ay, no, qué hueva. Y no lo volví a usar. Pero, porque me gustan los relojes más viejitos, tengo como fijación por algunas cosas antiguas, como los autos y los relojes. Sí, más mecánico. Digo, es un reloj de buceo. O sea, casi le cae una bomba atómica y es más probable que resista el que yo. También hay otras empresas que están en su boom como Uber. Ah, claro. También yo creo que fue eso, ¿no? Pero a ver, aquí es donde me entra una confusión, insisto, el pensamiento disruptivo, que a veces también esa interrupción de tu pensamiento, pueden generarse pensamientos que pueden ser positivos, ¿no? Ya quedamos, pero también pueden ser pensamientos negativos, ¿sí? Como el caso de Mira. Hitler, ¿no? O sea, es decir, Mira, te la voy a poner de esta forma. En alguna ocasión eh, leía, porque me gusta mucho leer y leo de todo, de lo que me encuentro. Leía algo sobre la magia. Y entonces hablaban de que hay magia blanca y hay magia negra, y a mí no me quedaba claro el concepto. Y entonces me puse a investigar por qué magia blanca y por qué magia negra, ¿no? Y dices, bueno, es que la magia negra entonces busca dañar y bla, 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 ¿no? Y la magia blanca entonces busca proteger y bla, bla, bla. Y un autor, la verdad es que no recuerdo quién fue, eh, decía, es que el tema no es la magia, el tema es el mago. El pensamiento disruptivo es bueno, siempre que lo uses para hacer el bien. Y es malo siempre que lo uses para hacer el mal. No es el pensamiento el que tiene el problema, es uno, es el que lo usa, el que lo va a convertir en bueno o malo. y ahí estamos aterrizando ya. Ujú. este, para aterrizar el tema que me parece muy interesante. Yo creo que todavía hay más cosas. Oh, sí. No, sí, ¿verdad? Oye, eh, ¿cómo, cómo provocar ese pensamiento disruptivo? ¿Cómo provocarlo? O sea, Fíjate que eso, sí, a ver, yo quiero decir,
ahorita me pongo a meditar y digo, voy a cambiar esto. O sea, ¿cómo se podría generar ese Mira, pensamiento? ¿cómo empiezas a generarlo? De manera muy sencilla, trata de aprender otro idioma. Eso va a ayudar a que tu cerebro se ejercite y vaya generando nuevas sinapsis y estas nuevas sinapsis te van a permitir ver diferentes facetas de la realidad. Esa es una buena forma de empezar. Otra forma de empezar es lee. Lee de cosas y de temas que nunca hayas leído. Eso también activa tu cerebro. Aquí, perdón, aquí estamos comentando, porque vamos a ir concluyendo, porque es la parte que quiero ya que hagamos un pequeño resumen, o sea, no de todo, pero sí algo, como ahorita lo que ya está comentando, ya habla de dos formas de hacer que nuestro pensamiento lineal salga de esa caja y se pase a un pensamiento lateral, pero un pensamiento lateral o disruptivo, que interrumpa ese pensamiento, pero que sea beneficioso. Y sobre todo beneficioso para uno, para ti que hoy nos estás viendo, que nos escuchas, para ti que sea beneficioso. Entonces ahorita ya llevamos dos. A ver, ¿qué más es? Fíjate que una buena forma de practicar es mm, cuando necesites resolver un problema, siempre busca 2 o 3 escenarios para resolverlo. En la medida en la que tú te ejercites creando escenarios múltiples para la solución de problemas, vas practicando tu pensamiento lateral. Entonces dices, y digo, puede ser algo tan simple como, es que necesito pedirle permiso a mi jefe y no sé cómo llegarle. Ok, tú conoces a tu jefe, sabes qué onda con él. Eh, ok, digo, tú sabes que si le hablas en la mañana, antes del primer café te va a morder. Entonces, espera que se tome el primer café. Entonces, vas generando escenarios y dices, ok, si yo se lo planteo de esta forma, es probable que me responda esto porque, y tiene que ver con la hora, con la selección de palabras, aunque no lo creas, hasta con el color de ropa que usas cuando le vas a pedir el permiso. Entonces, crea tus escenarios y dices, bueno, y el peor escenario es que me diga esto, y si me dice esto, ¿qué le puedo responder para conseguir al final de cuentas lo que necesito? Y en esa medida vas practicando tu pensamiento lateral. No hay una receta que te diga, mira, si le pones A y luego le pones B y luego le pones C, lo que sigue es D. No existe. O sea, no hay tal cosa. Sin embargo, sí puedes generar en ti los procesos mentales para ir adelantándote a las situaciones. Y eso te va a permitir, incluso en tu trabajo, dices, bueno, ¿cuáles son los procesos de trabajo que tengo? Pues tengo que mover esto de aquí para acá. Ok, ¿cómo lo muevo? Pues lo arrastro. Ok, entonces lo arrastro 10 veces y veo cuánto me tardo. Y luego, oye, ¿y si lo levanto no es más rápido? Y entonces empiezas a experimentar. Ese es parte del pensamiento disruptivo. Empiezas a experimentar diferentes formas de llegar al mismo resultado hasta que encuentras la que te satisface en términos de tiempo y de esfuerzo y obvio de dinero. Entonces dices, mira, lo más económico es que yo lo levante y lo mueva, porque si lo arrastro entonces destiendo el mantel y voy a tardar más porque aparte tengo que volver a acomodar el mantel y ya salí perdiendo, como yo hice con los convenios. Vi los procesos, hice el proceso completo, me di cuenta de cuáles eran los problemas y fui y le pregunté al abogado. Le dije, oye, si este proceso lo jalo para acá, ¿pasa algo? Y me dijo, no. Pero ni siquiera él se lo había cuestionado, ¿sabes? Porque si él se lo hubiese cuestionado, me habría dicho, y este proceso va en paralelo, desde el principio, porque me estaba enseñando de cero. Y le empecé a cuestionar algunas cosas. Y cuando terminamos me dijo, oye, pero es que, le dije, pues sí, o sea, podemos recortar todos los tiempos de esta forma. Así lo vas desarrollando. ¿Qué otra cosa puedes hacer? No te cases con una idea. No te cases con una idea. Con una idea. No hay nada peor para el cerebro que pensar que uno tiene la razón.
Puta, es malísimo. Esto que te voy a decir suena un poco desagradable, pero es absolutamente real. Todos, 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 todos somos ineptos en una parte de nuestra vida o en muchas. No hay alguien que diga yo lo domino todo. No puedes. E incluso tú puedes ser un excelente comunicador, pero igual y no puedes hablar bien con tu hijo. Porque en ese punto la parte de emoción no te permite comunicarte fríamente. O sea, dejar que tus habilidades fluyan y pues, perdón, pero te apendejas. Es una realidad. Entonces, mientras tú te asumas como un aprendiz de todo, que es un término con el que tú y yo estamos bien familiarizados, mientras tú te asumas como un aprendiz de la vida no va a dejar de maravillarte y puedes seguir avanzando. En el momento en el que tú dices, chicos, esto ya nos lo sabemos todo, el cerebro en ese momento baja el switch y dicen, apaguen las luces que ya nos vamos. Ya aquí ya lo sabemos todo. Y eso te lleva a cometer pendejadas. Es el ciclo de la inteligencia. O sea, una vez que piensas que ya eres muy listo, te empiezas a volver pendejo. Sí, es como, mira, en el caso de los budistas hablan de que es el ciclo de la iluminación. O sea, en el momento en el que un monje budista llega al punto de decir, ya quieté la mente, ya estoy por encima de todos, no, ya la cagaste. O sea, ya caíste en la trampa del ego y entonces te toca volver a empezar. Así, Sí, así que tumbaste todo lo que habías construido y ya... de un solo golpe y con una sola decisión. Y entonces, pero ese es un tema de ego con el que hay que trabajar todos los días. Yo no me asumo un experto en nada. He vivido muchas cosas, sé muchas cosas, pero no soy experto en nada. O sea, la neta es que yo cada vez que me enfrento a un problema, trato de utilizar la fórmula que ha funcionado para mí. Y la fórmula que ha funcionado para mí es, pues no sé nada, a ver qué encuentro. Y desde ahí empiezo a construir. Porque cualquier elemento preconcebido que yo tenga no va a ser sino meter ruido en el nuevo conocimiento. Y lo que era válido hace 10 años ya no lo es hoy. Tú eres abogado. La jurisprudencia de hace 10 años ya no te sirve hoy. Es eso. Precisamente hoy se tratamos de ese tema. De que en el caso del derecho, como es un derecho, es una materia social, evoluciona. Perfecto. Está en movimiento, está en movimiento. Fíjate que acabas de decir algo muy acertado, muy acertado. Hermano, ¿algo más que quieras decirle a nuestros amigos antes de que le pidamos amigas también? Fíjate que hay algo que es importante. Suena muy romántico el tema del pensamiento disruptivo, porque por Dios que suena romántico. Suena así como de, ay, mira qué padre, entonces yo sí quiero, y lo es. Pero es un reto vivirlo. Porque eso te va a generar problemas con tus papás, con tus hermanos, con tus jefes, con tu esposa o esposo, porque es que tú antes no pensabas así. ¿Qué te está pasando? ¿En qué pasos andas? Pero además, si tú tratas de promover el pensamiento disruptivo en tus hijos, o sea, no esperes que te digan que sí a todo, ¿eh? Yo hace no mucho tuve una plática con mi madre, tú la conoces, que además realmente es una mujer muy abierta, y entonces me reclamaba, es que ustedes siempre me han llevado la contraria. Como mamá tiene 82 años, entonces ella muy firme en sus ideas. Y le dije, a ver, ma, yo solo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién me educó? Pues yo. ¿A quién le tienes que reclamar? Porque quien me educó fuiste tú. O sea, ¿qué me reclamas? Me haces contestatario y luego te enojas cuando te contesto. O sea, si tú vas a procurar generar un hijo que sea libre pensador, que sea capaz de pensar fuera de la caja, que en verdad rompa el molde,
tienes que entender y tienes que aceptar que va a hacer cosas que no te van a agradar, porque cuando eres papá, hace como 2 meses me mandó mi hija una foto donde se acababa de rapar. Mi hija tiene un cabello hermoso y de repente un día decidió raparse. Y entonces me la manda y me dice, mira pa, y yo, ¿y eso, mi amor? No, pues fíjate que se me antojó cortarme el cabello. Debo decirles que fue todo un proceso, pero yo la eduqué para que tomara decisiones. Y tú recuerdas que y nos han mostrado fotografías de la antes de cómo estabas con tu cabello largo. Ese. Entonces, lo que le dije fue, mira, la neta es que yo te diría que estás bien pinche loca, hijita. Pero, para ser honestos, yo no tengo calidad moral. O sea, yo en la primaria un día se me metió la loquera y me rapé, así como me estás diciendo que te pasó a ti. En la secundaria, pues la loquera fue diferente porque me hice un corte mohicano. O sea, me corté todo esto y me dejé solo un mechón de pelos aquí, medio cortito, para que se parara. Y entonces estaba yo con mi mohawk. Y en la prepa, para disfrazarme del tío Lucas, me rapé. ¿Con qué calidad moral te digo que hiciste una estupidez? No tengo. Y le dije, ¿eres feliz? Y me dijo, pues me siento bien. Estoy a toda madre, reina. Si tú eres feliz, yo estoy a toda madre. Si no eres feliz, pues también estoy a toda madre porque no es mi pedo, es el tuyo, es tu cabeza, no la mía. ¿Me gustó? No, no puedo decir que me encantó porque aparte me gustaba mucho su cabello, pero era su cabello, no el mío. Y si a mí no me gustó que se metieran con mi cabello, ¿por qué me voy a meter con el cabello de ella? Entonces, tener un hijo con pensamiento disruptivo implica eso. Implica que va a cometer errores, pero van a ser sus errores, porque es su proceso. Y que tienes que contener este deseo como padre de saltarle y decir, es que le estás cagando. No está experimentando, son sus errores, no los tuyos. Tú le puedes contar tu historia, que fue lo que yo le hice. Pues a mí me pasó esto y luego hice esto y luego hice esto otro. O sea, pues te lo digo para que sepas que yo no te puedo reclamar mi madre. Tu mamá siempre fue así como muy estructurada, una mujer brillante, pero muy estructurada. Y yo siempre fui muy loco. O sea, muy disruptivo, para todo. Para el cabello, para la ropa, o sea, para todo. Pero este es el que soy. Y si mi hija tiene algo de mí y es eso, aunque no me guste el camino que tome, debo respetarlo. Y entonces el contenerte como padre es bien complicado. Pero yo estoy seguro que al final del camino, el camino que ella tome, si la hace feliz, de eso se trata. Creo que los padres lo que buscamos de nuestros hijos es su felicidad, donde esté y como esté. Lo comparto, lo comparto. Entonces, ¿Algo más que le quieras comentar? pues no, o sea, nada más es eso. Suena muy romántico, sí requiere mucho trabajo, sí hace falta gente disruptiva. México tiene mucha gente disruptiva, o sea, mucha gente que le busca, que inventa, que crea. Ahorita que estoy trabajando con empresas, resulta que una de las empresas hace limpieza de aguas, pero es una tecnología que es única en el mundo y que no hay ninguna empresa ni ningún país que haya logrado el porcentaje de efectividad que esta tecnología mexicana. Y es tecnología mexicana, de un proyecto financiado por CONACYT. Pensamiento disruptivo. Sí, o sea, eso es lo que hace falta para que la gente se aviente a hacer cosas. Está bien, es sano. ¿Es retador? Sí, pero, pero pues así salimos de las cavernas. ¿Por qué dejar de utilizarlo? Bueno, te agradezco, Eric. Me ha encantado de verte. Todavía no me despido, ahorita me voy a despedir un poquito más formal. Pero quiero decirle a quien nos esté escuchando el día de hoy, chequen bien el video, chequen, o sea, chequen cómo
van a poder disfrutar todo el diálogo que tuve con mi amigo Eric, mi hermano, o sea, toda esa información que nos da sobre este pensamiento disruptivo que a veces, como lo dije en el inicio, creemos que no lo tenemos, creemos que no lo hacemos, creemos que estamos viviendo linealmente, cuando en realidad a veces vivimos con pensamientos disruptivos. En la parte importante, así que yo considero es que tu pensamiento sea para lo que él también comenta. Somos mexicanos y mexicanas creativas, somos mexicanos y mexicanas que nos reconocen fuera del extranjero como unas personas que somos ingeniosas. ¿Y por qué el ingenio? Porque somos de pensamiento disruptivo, que no estamos, si quieres, conforme con lo que nos está pasando, que habemos muchos que salimos de nuestra zona de confort, nuestra comodidad, que creemos que dormir, levantarse, comer, bañarse, hacer toda la actividad normal, que eso no es la vida. La vida es algo más. La vida es para lo que fue creado este canal Novus TV, que es dejar un legado, transmitir algo, dejar una huella, que vean que antes de que partamos de esta vida, dejemos eso, esa semilla en lo cual otras generaciones vengan y lo aprovechen. Y esos ejemplos que dan mi amigo Eric, mi hermano Eric, son interesantes. En el caso de lo que platicaba de su hija, respetar a las personas de su pensamiento disruptivo. Claro, a veces hay que si no corregir, por lo menos hacerle ver que es tu problema, tus decisiones, pero hay que hacerlo. Y lo otro también, en la parte empresarial, sí necesitamos a muchos mexicanos que salgamos de nuestra zona de confort, que salgamos y empecemos a plantear ideas que le demos vuelta, como decimos, al ratón que dé vuelta, pero también como lo planteó, ahora sí, repetidamente, Eric, que le metamos información. Estamos meterle información para que también nuestra imaginación trabaje. Decía Albert Einstein que dice que cuando hay crisis, cuando hay crisis, a veces ni el conocimiento sirve la imaginación. Y en la imaginación también está eso que le has metido, eso de que podemos visualizar algo más. Por eso yo espero que lo hayas disfrutado. ¿Mucho tiempo? No, porque estamos sembrando semillas, estamos aportando un granito a este amplio mar o océano de conocimientos en lo cual necesitamos luchar contra la ignorancia, necesitamos ser buenos mexicanos, buenas mexicanas. Por eso te espero en el próximo episodio, que nos acompañes. Habrá otras personas de la calidad de quien hoy nos acompañó, que yo la verdad que yo lo respeto y lo admiro y lo reconozco, y sé que va a seguir estando con nosotros, porque esto va para más. Pero también te pido dale like, ¿no? Palomita, dale, suscríbete, e insisto, hoy es gratuito y reitero, mañana también. Muchas gracias, agradecemos, pero perdón, dije que me iba a despedir bien de mi amigo. Gracias, hermano, te lo agradezco de todo corazón. Fue un cúmulo de conocimientos. Es mucha información. Mucha información que yo quise tratar de hacer un resumen, pero no, mejor que quienes nos están viendo ahorita puedan, si quieren, regresarle a la información, que luego cuando vean esta transmisión que están viendo, que luego la puedan ver cuando quieran y la puedan compartir. Así que te lo agradezco, y les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, y hay que seguirle dando. Muchas gracias, Dios los bendiga.